comienza, sino cómo termina. Y que nosotros podamos ver a la luz de un hombre en la palabra de Dios que comenzó bien, pero finalizó mal. Y si usted va a Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, va a entender de quién yo estoy hablando. Primera de Reyes, el capítulo 11, voy a leer unos versos de la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 11, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Padre, Señor, es tu palabra la que se leyó, la cual te agradecemos, Señor, que nos la has dado. Y Señor, queremos ahora en el tiempo exponer la misma con libertad, lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Teniendo, Señor, un auditorio, una iglesia receptiva, Señor, ahora el mensaje, muy pendiente a tu palabra y consciente, Señor, de que esto que le pasó a Salomón puede pasar a cualquiera de nosotros, Señor amado. Y Señor, algunos hemos dicho, hemos comenzado bien, estamos bien, pero Señor, la meta es terminar bien contigo, Dios del cielo, honrando y glorificando, Señor, tu santo y bendito nombre. Señor, gracias por tu palabra. Pues en el nombre de Cristo Jesús lo estoy pidiendo. Gracias, Señor. Amén. Amén. El fracaso espiritual de Salomón es uno de los temas en el cual, cuando hablamos, y estábamos hablando la noche un momento con el hermano Alex allá, es uno de los fracasos espirituales más extraños. ¿Por qué extraño? Porque este hombre comenzó muy bien. La Biblia me enseña que cuando Dios le ofreció cualquier cosa que él debía pedir, él le pidió a Salomón sabiduría para gobernar. El pastor leyó la porción en Primera de Reyes, el capítulo 3. Cuando Salomón construyó el templo, hizo una de las oraciones más poderosas en la palabra de Dios. Usted lee en Primera de Reyes el capítulo 6 al capítulo 8, donde estaba finalizándose el templo, y luego se está dando la oración de Salomón. Oiga, hermano, esa oración no solamente tenía belleza, sino tenía un poder especial ahí. La manera como Salomón, instruido, lleno de sabiduría en ese momento, estaba orándole al Dios de los cielos, pidiéndole a Dios que hiciera una gran cosa en el templo que estaba edificando. Oiga, yo no he escuchado oración como esa. Hemos escuchado grandes oradores y grandes oraciones a Dios, pero no como la oración de
de Salomón, cómo Salomón le daba adjetivos a Dios de los cielos. Cuando Salomón, cuando lo hizo, Segunda de Crónicas dice en el capítulo 7, versículo 1 al 3, que una nube cubrió allí. Si usted lee esa porción, usted va a notar ahí que la presencia del Señor vino en ese lugar, en ese momento. Y Dios manifestó su gloria para los que estaban ahí. Miren, nosotros hemos dedicado templos, nosotros hemos dedicado casas, nosotros hemos dedicado diferentes tipos de edificios y siempre le hemos orado a Dios y le hemos dicho al Señor: queremos, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros, como estuvo cuando se edificó el templo y se hicieron otras cosas. Pero no una nube ha cubierto las edificaciones que hemos hecho. Y hemos visto y hemos sentido y sabemos que la presencia del Señor está con nosotros. Amén. Y hemos visto cómo Dios se ha manifestado y ha salvado y ha contritado y ha cambiado corazones en este lugar. Pero no como fue con Salomón. En Primera de Reyes 10 nos enseña que Salomón alcanzó grandes riquezas, poderíos, fama alrededor de todo el mundo de aquel entonces. No hubo rey en ese entonces como Salomón. Un tremendo hombre poderoso que le había pedido a Dios tan simplemente sabiduría. Ahora no agarra a usted ahora y dígale al Señor: Señor, dame sabiduría, esperando que Dios lo haga poderoso y rico. Hay algunos que te atreven a hacer eso. Dios conoce el corazón. Y Dios conocía el corazón de este hombre, por lo cual, al Dios conocer el corazón de este hombre y saber lo que estaba pidiendo, Dios manifestó un acto precioso en la vida de este rey. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Cómo llegó a fracasar? La Biblia nos narra a nosotros la vida de Salomón desde que comenzó bien hasta que finalizó mal, y nos explica las causas para nuestra advertencia. Me preocupa tanto el pueblo de Dios hoy día. Me preocupa la iglesia del Señor. La gente que Dios ha puesto para que yo les ministre. Me preocupa aún los pastores en los cuales trabajo. Cuando nos reunimos a la confraternidad de pastores y les ministro y les hablo, y a veces les pregunto cómo está su familia, cómo está su esposa, cuánto hace que no han compartido solos, y cómo van los ministerios, cómo van algunas otras cosas. Y hablando con los pastores, cuando los escucho hablar y veo sus gestos, algunos de ellos me preocupan grandemente porque están confiando en ellos mismos y no en el Dios de los cielos. Me preocupo de mí mismo, de mí, mi familia. Cuando mi esposa algunas veces está viendo cosas en mí que me dice: no te veo tan concentrado y tan cerca del Señor como debes estar. No te veo orando como antes oraba. No te veo leyendo como antes leía. Y yo digo: Señor, perdóname. Cuando veo a mis hijos que están preparándose o que se han preparado para el ministerio, no siguiendo porque papi quería, sino porque ellos están llamados por el Señor, inquietados por el Señor. No, déjame decirle algo: es una bendición, pero yo soy el primero que los desanimo para ver si verdaderamente quieren servir y agradar al Señor. Pero cuando los veo estudiantes, como hay aquí estudiantes de universidad, de colegio bíblico, preparándose para el ministerio, preparándose para servir al Señor, y porque están en el colegio bíblico creen que ya piensan que todos lo saben, me preocupa. Quiero ver estos pasos, hermanos. Son sencillos, son simples, pero pueden estar en nuestras vidas, en cualquiera de nosotros, para que quizás comenzando bien, a mitad de camino, quitemos las manos del arado. Y entonces nuestra vida es una vida de fracaso. No estoy hablando que la salvación se pierde, no. Es que estoy hablando de que el propósito de Dios para tu vida muchas veces nosotros lo interrumpimos y no permitimos que Dios haga las grandes cosas que quiere hacer a través de nuestra vida de creyente. Así es. En
primer lugar, amado hermano, lo vemos allá en los versículos 1 y 2. El primer paso en la vida de Moisés, para que Moisés terminara mal, para él olvidarse del Dios de los cielos, para fracasar espiritualmente, la primera causa que vemos en la Escritura es que amó lo prohibido. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho: los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni de ella se llegarán a vosotros, porque ciertamente. Y hermanos, si usted puede luego más adelante ir al libro de Deuteronomio capítulo 7, es donde Dios le está hablando al pueblo de Israel, incluyendo al rey, le está diciendo claramente que no debían tomar mujeres de otras naciones. Pastor, pero tú no entiendes, es que yo estoy enamorado de esa muchacha, o estoy enamorado de ese muchacho. Pero si no es de la nación de Dios, si no es del pueblo de Dios, Dios dice ciertamente no lo hagas. Dios le estaba diciendo aquí claramente: a él ciertamente harás inclinar vuestros corazones para sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Se casó con muchas mujeres extranjeras. ¿Y por qué lo hizo? Algunos estudiosos piensan, y algunos comentaristas dicen, que muchos consideraban que fueran por razones de Estado, porque esa era la forma de hacer acuerdos internacionales en aquel entonces. Y él se casaba con la hija del otro rey para mantener una paz entre ellos. Dicen algunos que esa fue la razón. Pero lo que tenemos que ver, hermano, es que Salomón no debió haberlo hecho, porque Dios le había advertido del peligro que estaba pasando. La Biblia está llena de advertencias para nosotros. Amén. Para que no amemos lo que Dios está prohibiendo en nuestras vidas, que no debemos amar. Hermano, esto no es algo de que se lo inventan los pastores, se lo inventan los maestros de escuela bíblica, se lo inventan los padres, se lo inventan los maestros de niños. No, esto es lo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer. ¿Ya? Dios le había dado a Salomón sabiduría para gobernar y no pudo pensar en otra forma de establecer acuerdos internacionales. Y no solamente como hacían todos los demás paganos. Óigame, ¿cómo cayó el hombre que le había pedido sabiduría a Dios? Y cómo se olvidó de ir a Dios en una pequeñez quizás para él. Dice, no, aquí está la forma. El problema de Salomón, amado hermano, es que no conocía aún bien su corazón. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y más abajo, los versos siguientes dice que Dios es el que escudriña nuestro corazón. Así es. La Biblia dice aquí en estos versículos: a estas se juntó Salomón con amor. Esa palabra juntar ahí significa se apegó, se agarró, se aferró a ella. Y Salomón, como mucho, pensaba que era fuerte y no lo era. Y hermano, no es como comienza, sino como termina. Muchos de los que estamos aquí pensamos: oh, yo estoy bien en el Señor, yo estoy firme en el Señor, yo estoy fuerte en el Señor, yo no necesito ese mensaje. Déjame decirte algo, hermano: el que está firme, la Biblia dice, mire que no caiga. Tarde o temprano va a suceder. Va a venir un momento, estás en la carne, esto es carne. Esto es carne. Tienes pasiones, tienes tribulaciones, tienes tentaciones, tienes ataques del enemigo. El enemigo quiere destruir no a ti, sino la obra de Dios en tu vida. Así es. Y Salomón creyó eso. No entendemos, hermano, el peligro para la iglesia es que nosotros copiamos al mundo y no dejamos que Dios nos dé mayor creatividad. ¿Qué le faltó a Salomón para poder establecer relaciones con las otras naciones? La creatividad.
que da Dios de los cielos. No la da el hombre. O nosotros queremos hacer las cosas que hace el mundo para tratar de agradar al mundo. No, debemos orarle al Señor. Dame, Señor, lo que tengo que hacer para agradarte a ti, para que el mundo nos vea y para que nosotros podamos ser, como dice la Escritura, luz en este mundo. Pero el problema es que hay muchos creyentes todavía amando lo prohibido. Amando aquello que nadie está mirando, pero tú sabes que no agrada a Dios de los cielos. Yo no sé cuántos creyentes están ocultándose. Caminan por las calles de aquí, de Carolina del Sur, se van y todo, y están tratando de ocultarse de la presencia del pastor, que es solamente un simple humano. Y cuando llegan los pastores, porque eso pasa en Puerto Rico, llegan los pastores, ¡ay, el pastor! Porque el problema es que miramos para aquí, y miramos para acá, y miramos para acá, y miramos para acá, y miramos para acá, pero nos olvida mirar. Y los ojos de Jehová están mirando, no solamente a los buenos, sino también a los malos. Así es. Déjame avanzar el segundo paso. La segunda causa no solamente fue que amó lo prohibido, sino la segunda causa fue que su corazón se desvió. Miren lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hermano, no pregunte, no voy a dar detalles. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. La Biblia dice que lo hizo. ¿Ok? Porque con una que tengo y no puedo, así que imagínense cómo. Si alguno tiene alguna forma de cómo poder, me avisa, ¿ok? Y no se preocupe, ay, ¿qué va a decir hermana Iliana? Ella escuchó este mensaje anteriormente. Y desvió su corazón. Yo no sé si nosotros entendemos lo que significa tener un corazón conforme a Dios. Pero cada vez que yo escucho eso, un corazón conforme a Dios, yo le digo a mi Señor, yo quiero ser así. Yo quiero tener un corazón conforme a mi Señor amado. Yo quiero un corazón de Dios del cielo. Yo no quiero un corazón perfecto, pero yo quiero un corazón que te ame, que te busque, que te siga. Y quien había enseñado a Salomón fue el rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el rey David. Y la Biblia nos dice, el libro de Proverbios nos enseña que Salomón fue criado bien. Fue criado en entender los consejos de su madre, los consejos de su padre. Y por eso podemos decir, comenzó bien. Pero como empezó a amar lo prohibido, su corazón empezó a desviarse. Y no es cómo se comienza, sino es cómo se termina. Comenzó a amarlas y poco a poco ellas desviaron su corazón, le dieron un nuevo rumbo, dejó de seguir los principios espirituales y al final, dice la Biblia, no cuando era joven, dice la Biblia, no cuando era un adulto, dice la Biblia, cuando era ya viejo. Y algunos de ustedes dicen, pastor, pues yo tengo esperanza, porque como yo todavía soy joven, pues yo no voy a esperar, cuando yo voy a esperar, cuando ya esté viejito, entonces me voy a buscar de Dios. No, ese no es el principio. Ese no es el principio. El principio, amado hermano, es que nuestro corazón esté agradando al Dios de los cielos, que esté buscando los principios espirituales. El mismo Salomón, es el mismo Salomón, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el mismo hombre que Dios le dio dichos, refranes de su tiempo, con principios bíblicos, con principios espirituales, para que la relación con Él, el Dios de los cielos, estuviera bien. Déjame preguntar esto, no me tienen que contestar, yo sé la respuesta, pero solamente para hacerte ver, entender algunas cosas. ¿Has estado, te has sentido alguna vez frío en los caminos del Señor? Desanimado, listo a decir no voy más.
donde el mundo te empieza a dar y a dar y te envuelve en cosas y vuelve y te ata y te ala y te ala, y tú sabes que eso no agrada a Dios, pero empiezas a darle un lugar, a amar lo prohibido, y de momento empieza tu corazón a desviarse y ya dejaste de hacer las cosas básicas y simples que Dios nos enseña: leer, orar, pasar tiempo, venir a la casa del Señor, hablar de Cristo a gente, y ya no tienes, como la gente dice, ya no tienes ese fuego, ese fervor. Si te está pasando eso ahora, es que está empezando a desviar tu corazón. Estás empezando a desviar tu corazón. Y es necesario, y te estoy hablando, hermano, para que no es que lo dejes para cuando ya no tengas esperanza. Es el momento de cambiar ahora y decirle: Señor, no quiero desviarme de ti. No quiero desviarme de ti, Señor. Quiero mantenerme firme. Déjame decirle algo para los estudiantes del colegio, de la universidad, porque yo fui también estudiante. No te creas que porque estás en la universidad eres el más espiritual y que en la universidad no vas a desviarte del Señor. También sucede. Sucede. No todos los que están ahí, incluyendo ustedes, son gente necesariamente espiritual. ¿Okay? Y aquí hay varios que egresaron de la universidad también, y saben lo que yo estoy hablando. Y ocurren cosas. Este hombre, en primer lugar, hermano, hablamos aquí que amó lo prohibido. En segundo lugar, su corazón se desvió. En tercer lugar, y déjenme hablar algunas cosas antes del tercer lugar aquí, Salomón no guardó su corazón, sus mujeres lo desviaron. Pero es increíble como la Biblia dice en el libro de Nehemías. Si usted tiene oportunidad, vaya a Nehemías, y si no, como le dije en la mañana, ponga cara de inteligente si no lo ha encontrado. Nehemías 13:26, y escúcheme. Mire cómo Dios amaba a este hombre. Nehemías capítulo 13, el versículo 26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era, ¿qué cosa dice la escritura ahí? Amado de su Dios. Y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dios amaba. Dios amaba. Dios amaba a Salomón de manera muy especial. Hermano, si algo yo sé en la escritura es que Dios me ama. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Así es. Porque con todo lo que yo he fallado, y Dios sigue siendo fiel para conmigo, Dios me demuestra que me sigue amando. Amén. Y como Dios demuestra que te sigue amando, hermano, deja de amar lo prohibido, deja de desviar tu corazón del Dios de los cielos, mantente en el camino del Señor. Lo dijo el pastor que ahorita empezando, y no es que estemos al lado del Señor, no es que estemos al frente del Señor, es que estemos detrás del Señor, y cada paso que dé el Señor y deje una huella, tú vayas poniendo tu pie en esa huella y siguiendo el camino del Señor, no la vereda del Señor, sino el camino del Señor de los cielos. Amén. Tercer paso: amó lo prohibido, su corazón se desvió. En tercer lugar, dejó de amar a Dios. Hay tantos hombres de Dios que han dicho: Señor, yo te voy a amar, no importa lo que pase. Cuando aman lo prohibido se desvían y dejan de amar a Dios. Es lo que dice el versículo 4. Y cuando Salomón era, ¿ya qué? Viejo. Cuando Salomón era ya viejo, dice allí, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El proceso de apostasía en la vida de Salomón, y en la tuya también puede ser. El proceso de apostasía espiritual es un proceso lento. No necesariamente tiene que ser un proceso de hoy para mañana. En el proceso de Salomón fue lento. Porque si usted se da cuenta, Salomón no se casó con las 700 mujeres de una vez. Fue una boda hoy, una boda cada cierto tiempo, así, hasta que las tomó todo. Y las 300 concubinas, no sabemos cuándo las cogió, ¿verdad? Es que iba a decir una palabra que decía en Puerto Rico, pero no sé si nosotros
otra parte aquí está ahí, entonces es mejor que no la diga, me quedo callado, ¿ok? Me voy a quedar callado. Fue cuando era viejo que llegó a la culminación. Fue cuando Salomón dejó de amar a Dios. Y aquí está la diferencia entre Salomón y David. David cayó en pecado, Salomón estaba pecando. Pero David, que cayó en pecado, no desvió su corazón a Dios. Y cuando le dijeron que había pecado contra Dios, él se vistió de ceniza, le pidió perdón al Dios de los cielos. Y el profeta le dijo, no vas a morir, Dios ha perdonado. Y para mí, hermano, para mí, el ministerio como rey de David, la relación con Dios, con David con Dios, fue mejor después que vino arrepentido al Dios de los cielos. Pero Salomón no fue así. Salomón no se arrepintió ni buscó adorar a Dios de los cielos. David sí lo hizo. Y tenemos que estar advertidos, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque con facilidad podemos perder el amor a Dios, el amor de Dios. Y se puede usted enfriar y puede estar aquí tibio. Puede estar aquí un religioso más, que tanto que lo criticamos, pero muchas veces nosotros lo convertimos en un religioso más. Gente de domingo. Y la Biblia se esconde durante la semana. Visitar, eso es pecaminoso hablar de eso. Hablarle a alguien de Cristo, tú, para nada. Al vecino, el vecino sabe como yo soy gusta. Y nos enfriamos. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo con Dios seriamente para hacer un estudio personal con el Dios de los cielos? Y puedes pararte y decirme después, pastor, mira, este fue el versículo en el cual Dios me ministró y me dio 4 bofetadas espiritualmente que transformó, que realmente me mostró que yo no estoy bien y que tengo que arreglar mi vida con el Señor. Por eso de tanto mucho que piensa que porque leer 2 o 3 versículos o 2 o 3 capítulos de la Biblia ya está bien con Dios. Recuerde que no es comenzar bien, sino terminar bien. Y este hombre estaba amando. Y no caigas, hermano, en la rutina. Nos enseñan la rutina no está bien. La última cosa, déjame ver si se acuerdan. El primer paso fue ¿cuál? ¿Amó qué? Amó lo prohibido. El segundo lugar fue ¿qué? Desvió su corazón. El tercer lugar fue ¿qué? Dejó de amar a Dios. En cuarto lugar, hermano, se volvió a la idolatría. Antes de yo cerrar mi Facebook me enviaron un artículo de pastor pentecostal que dejó las cosas y se volvió al catolicismo. Pero después yo dije, es que no es nuevo. Pastor bautista fundamental en Puerto Rico, que dejó el Señor, se apartó del Señor y ahora está en una comuna mesiánica, supuestamente mesiánica judía. Te digo después bien. Tú sabes bien, entonces, bien. Mire qué pasó con el hombre que le pidió a Dios sabiduría y que Dios lo llenó de sabiduría. Y que la Biblia nos enseña a nosotros que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, dice el libro de Santiago, y dice que su pastor le predicó eso. Pero mira lo que dice el verso 4, el verso 8. Y hermano, nota, no tuve el tiempo, ni tengo el tiempo para desglosar esa palabra abominable en el original. Pero usted le puede preguntar al pastor después y decir, pastor, ¿qué significa? Y yo sé que con mucho gusto le va a explicar. Pero el versículo 4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres lo inclinaron al corazón. Ya leí ese versículo, el versículo 5. Dice, porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios. Esa era la diosa de la fertilidad y la diosa de la sexualidad de los sidonios. No sé por qué la siguió. Pero se estaba siguiendo. Después de tener 700 mujeres y 300 concubinas, tiene una idea por qué le estaba siguiendo, ¿verdad? Dice, y a Milcol,
Ese Milcom, era el dios rey, pero era el dios rey malo, el dios abominable de los amonitas, el dios maldito de ellos. Me fui a buscar una imagen para ver cómo era la imagen de Milcom. Y era una imagen puesta en como un especie de bloque de la cintura hacia arriba, con un niño, un bebé en las manos, una figura feísima, y sobresalían unos cuernos. Y ese era el Dios el cual Salomón había vuelto su corazón ahora, en el cual Salomón estaba adorando. Pero no lo deje ahí, hermano, porque eran muchos. Dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Los lugares altos eran lugares de adoración. Lugar alto a Quemos, ídolo maldito, abominable de Moab. Mire hasta dónde había llegado la adoración de Salomón. A un ídolo maldito de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén. Mire, Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad de Dios, ¿verdad? Y imagínense, ahí está, en la ciudad santa, la ciudad de Dios allí. Y él en el monte al frente, para que Jerusalén lo viera, para que el pueblo lo viera, él le hizo un altar a este Dios pagano en el cual él iba a adorar. Llamó ídolo abominable también, abominable de los hijos de Amón. Y estamos viendo al hombre más sabio de esta tierra en ese entonces. El hombre más sabio, que su sabiduría, cualquiera de nosotros quisiéramos tener esa sabiduría, que empezó a amar lo prohibido, que desvió su corazón del Dios de los cielos, que dejó de amar a Dios y que ahora llega a la idolatría. Y dice, pastor, eso nunca me va a pasar a mí. Incrédulo. Lo único que nos mantiene firmes es estar en una comunión íntima con Dios. Gloria a nuestro Señor, así es. Hermano, la Biblia nos enseña que Dios nos ha creado para adorarle. Así No es para otra cosa. Somos alabanza de su gloria, lo vimos ahorita. Y todo ser humano va a querer adorar algo. En Oklahoma o en Colorado en estos días ya está la imagen que quieren poner en uno de esos dos lugares, una imagen de un Dios, de un demonio que quieren poner allí para adorar porque un congresista hizo algo y quieren ponerla allí, al lado. Y usted dirá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esta nación se está olvidando del Dios de los cielos. Así es. ¿Qué está pasando? Que esta nación está amando lo prohibido. ¿Qué está pasando? Que esta nación se está desviando su corazón de Dios. Esta, hermano, en la historia mundial es la nación número 1 en cuanto en su constitución y en su fundación se creó adorando al Dios de los cielos. Después de Israel, por supuesto. ¿Y qué está pasando? Están amando lo prohibido. Está desviando su corazón. Por primera vez su presidente de los Estados Unidos dice que ya está en una nación de que ama a Dios nada más. Y esta se está convirtiendo en una nación idólatra. Así es. Y hermano, ustedes viven aquí. Es aquí donde ustedes viven. En este lugar. Y la Biblia nos enseña claramente que no solo los hijos. Le hizo grandes templos, altares, comenzó a promover la idolatría en Jerusalén. Y qué trágico, hermano, qué tremendo fracaso espiritual en la vida de Salomón. Pastor, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de lo que nos puede pasar a nosotros. Claramente. ¿Qué debemos aprender de este fracaso espiritual de Salomón? Y finalizo, hermano, tenemos que aprender que la prosperidad o la popularidad trae mucho peligro. Así es.
Tenemos que aprender, hermano, que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso espiritual en nuestra vejez. Así es. Oh, yo me acuerdo cuando con los jóvenes, cuántos muchachos del tiempo cuando el pastor hermano Carmencita eran los jóvenes allá en Caguas y que ellos se reúnen, me hablan a mí, me dicen cuando ellas eran jóvenes y estaban en las plazas y hacían cosas buenas. Y yo les decía, no vivas de tu pasado, vive tu presente. Así es. Porque tu pasado no te va a mantener en el Señor. Y luego me empiezan a contar de muchos de ellos que no están en las cosas del Señor. Porque amaron lo prohibido, porque desviaron su corazón, porque dejaron de amar a Dios y porque ahora son idólatras. Sus ídolos son otras cosas y su amor por Dios se ha quedado atrás. Y puede suceder con nosotros. Y que, hermano, que lo importante no es que comencemos bien. Lo importante es mantenernos y finalizar bien. Bien. Si el Señor no ha venido antes y Dios me llama a su presencia antes de venir, y estoy tomándome a mí de ejemplo, pueden decir, el hermano Ariel, toda su vida la vivió para Cristo, teniendo un testimonio de agradar a Dios. Pero que también lo pueden decir de ti. ¿Y qué podemos aprender? Que para terminar bien hay que seguir amando a Dios. ¿Amas a Dios, hermano? Gloria al Señor. Hay que seguir teniendo toda nuestra vida, una vida sencilla, espiritual, andando con el Señor. Hay que hacer otra cosa. 14 años han pasado. Si el Señor no viene antes, pueden pasar 14 más. Estarás aquí. Predicando en un campamento de jóvenes, hice un reto a los jóvenes. Hace como 4 años atrás. Les dije, ¿podremos vernos en 10 años en los caminos del Señor? ¿O seremos de muchos que ya no están amando a Cristo? Hoy aquí esta mañana hay un buen grupo, Gloria al Señor. sin contar los niños. Pero a esta fecha del próximo año estarás en el Señor. En 5 años estarás en el Señor. O vas a empezar poco a poco a desviarte, amando lo prohibido, desviando tu corazón de las cosas del Señor, dejando de amar a Dios. Y lo último, volviendo a una idolatría. Que todo el mundo necesita algo para adorar. Y el que no adora a Dios, tan sencillamente, adora a